Tenemos información de último minuto, Repe, Michelle, muy importante, 9:25. Lean por favor el siguiente titular. Encuentran nueva casa del terror utilizada por Tren de Aragua para torturar secuestrados en Maipú. Una casa en Rinconada de Maipú que funcionaba de alguna manera como una estación previa a los rescates, al pago de los rescates. Esa es la información que maneja ahora la policía. Están haciendo peritajes porque recuerden ustedes que está una segunda casa justamente en esta comuna que se encuentra a raíz de lo mismo, Tren de Aragua, sindicado como el grupo responsable, donde se torturaban a las personas esperando los rescates, y en la primera casa se encontraron restos óseos y se detuvieron a 6 personas. Y eso es lo que justamente están buscando ahora las policías. Están buscando si aquí también hay restos biológicos, huellas dactilares por supuesto, pero decía el subsecretario Monsalve a la hora de encontrarla que también la investigación tiene que ir por el lado de lo lamentablemente óseo, porque justamente es lo que estaba marcando la línea investigativa con respecto a la primera y segunda casa, esto en esta región, porque esto ya ha pasado también en el norte del país. Pero llama la atención de todas maneras en el cuadrante que se encuentra a propósito de encontrar la casa, un allanamiento de Carabineros de Chile, pero que está también involucrada la Fiscalía y por supuesto el Ministerio del Interior. De lo más grave de lo último tiempo que hemos encontrado en términos de investigaciones con el Tren de Aragua. Sin duda, porque esto de las casas de tortura para mantener a personas secuestradas, donde se han encontrado partes mutiladas del cuerpo de personas que han sido torturadas. O sea, estamos hablando, además, 2 casas. Estamos hablando de una estructura, de un modus operandi, digamos, bien establecido. No fue casualidad la primera, por decirlo de alguna manera, sino que aquí lo que estamos viendo, al parecer, es la confirmación de formas de actuar y que son macabras, pero de un nivel nunca antes visto en nuestro país. Andrés Herrera está, en este es un operativo que se está realizando todavía, me imagino. Andrés, muchas gracias por contactarte con nosotros. Cuéntanos un poquito qué se sabe. ¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, lo que llama la atención es una casa de tortura acá en el sector de Rinconada, el sector poniente de la región metropolitana, y que se enlaza con la investigación que ya estaba realizando Carabineros durante la semana pasada, porque durante la semana pasada se determinó que había específicamente a 2 cuadras donde nos mantenemos una casa de tortura en donde se logró detener a 6 personas, todas de nacionalidad venezolana. 4 de ellas permanecen en prisión preventiva, y tras las diligencias durante todos estos días se ha logrado dar con esta segunda vivienda, que también fue indicada como una casa de tortura, bien digo. ¿Por qué digo esto? Porque son bandas ligadas aparentemente al Tren de Aragua. Eso lo ha dicho el OS9, el equipo que está en este caso encabezando este trabajo multidisciplinario de distintas unidades de Carabineros. Vemos GOPE, vemos la OCAR, también vemos la sección de investigación policial de las comisarías de Maipú, y por otra parte Carabineros nos ha confirmado que se ha encontrado evidencia. Puede haber sido evidencia, por ejemplo, insumos que estos sujetos ocupaban para torturar al interior de esta vivienda por secuestros, por extorsiones y también por homicidios. Incluso, por otra parte, los vecinos nos han señalado que habrían escuchado ruidos, movimientos raros. Acá estamos con una vecina. ¿Cómo está, señora? Usted nos decía que está impresionada por la cantidad de contingentes policiales que hay acá, ¿no? Sí, sí. ¿Qué le parece? Nunca había pasado esto. Nunca había pasado esto acá. De tantos policías. ¿Qué sabe la encontré señora? raro. ¿Cuánta gente, cuántas personas habitaban en esta casa? ¿Usted sabía estos vecinos? No, pero era una familia completa, pero una familia. Pero ya todos se fueron, se dieron sus casas, ellos se fueron. La dueña de casa también se fue hace más de 2 años atrás. Ella vive para el sur, ella. Hace 2 años atrás. Sí, Pero luego habrían personas que se habrían apropiado de esta vivienda, ¿no? No, nadie, no. Nadie se apropia de la propiedad, nadie. ¿Alguna vez los vio usted? ¿Cómo eran ellos? ¿A los que vivían antes y la familia? Sí. Sí, pues sí, yo tenía contacto con ellos, yo los conocía a todos, sí. ¿Pero hace cuánto los dejó de ver? No, pues ya se fueron todos y yo a los hijos de ellos los veo de repente. Vienen para acá de repente, pero vienen con su señora, sus hijos. Pero gente tranquila, sí ellos son todos tranquilos. Los que se adueñaron de la casa, ¿cómo eran? ¿Alguna los vio? ¿Las personas que frecuentaban este domicilio? Usted vive a metros de acá, ¿no? Sí, a metro. ¿Nunca vio a estas personas entrando, saliendo? No, yo nunca vi nada porque yo siempre esa casa la vi sola. Siempre sola. ¿Nunca escuchó algo que le pareció extraño? No, nada. No, nada. No. Ni un río, nada, ni una cosa.
Muchas gracias por sus palabras. Acá llega el fiscal de la Fiscalía Sur, Héctor Barros, quien está encabezando las diligencias. Acá se ha hecho presente también la unidad especializada de la Fiscalía en contra del crimen organizado y homicidios. Esta es una investigación de larga data y que ya está teniendo frutos. Cabe recordar que hoy les contaba, está a 2 cuadras donde nos mantenemos. Durante la semana pasada se indicó como la primera casa de tortura. Esto es calle Machicura, en la ribera del río Mapocho, un sector básicamente rural acá en la comuna de Maipú, de difícil acceso. Según lo que cuenta Carabineros, estos sujetos eligen estos sectores más distantes para no levantar sospecha. De todas formas, se logró identificar este punto y también esta segunda vivienda. Pero lo que ha confirmado Carabineros, por lo menos por las diligencias que están realizando el día de hoy, no hay personas detenidas, a diferencia de lo que fue la semana pasada, pero sí se ha encontrado evidencia que es sumamente relevante para la investigación en curso. Ahí, por ejemplo, lo vemos como personal de Carabineros, personal del OS9 está buscando entre basura todo elemento que sea incluso importante para esta investigación. Todo va a ser relevante porque estas son diligencias de curso. Si bien hay 6 personas que fueron detenidas, 4 de ellos permanecen en prisión preventiva, esta es una banda que la componen más miembros y que aparentemente estarían vinculadas a ilícitos sumamente graves. Estamos hablando de secuestro, extorsión, también homicidio, sobre todo acá en el sector de Rinconada, en el sector poniente de la región metropolitana. Sí, lo que pasa es que mi duda apuntaba hacia allá, si es que había detenidos, al parecer no. Esta debe ser seguramente, dentro de la investigación, uno podría suponer que se reveló como otro de los sitios complementarios al que está a algunos metros más allá y que fue descubierto la semana pasada. Hay que ver si hay evidencia de lo que quedó, digamos, algún rastro biológico, por eso está la ABOCAR también ahí. De y hecho, también decía está que había ECO. evidencia. Claro, y está ECO, y es probable que sea parte de la investigación. Ahora, esas casas de tortura están dentro de lo que se le ha atribuido al Tren de Aragua, como parte de su modus operandi en los múltiples delitos que cometen. Esto de secuestro, extorsivo, tortura, sicariato, trata de personas, de todo. Y un tráfico de drogas y un montón de cosas. Sí. Entonces, aquí da la sensación de que efectivamente se está tratando, o sea, se está avanzando en esas investigaciones. Porque el Tren de Aragua, lo que se ha sabido ya, es que tiene que ver, o sea, que parte del modus operandi es que ellos a ciertas bandas las toman como, por decirlo así, contratistas en este tipo de cosas. O sea, no son específicamente, a lo mejor, todos miembros del Tren de Aragua. Tercerizan servicios. Tercerizan servicios, efectivamente. Y tienen algunos que son los receptores de secuestrados, mientras otros son los que secuestran, mientras otros son los que, etcétera, etcétera, etcétera. Y hace más difícil que lleguen a entender cómo funciona todo este sistema. Bueno, claro. Generalmente los que decía el Tren de Aragua, como lo vimos en algún minuto, mira, ahí está, a ver. Andrés. A ver si podemos hablar con él. Muy amablemente nos va a contar más antecedentes respecto a lo ocurrido. ¿Cómo está, coronel? Hola, mira, recién vengo llegando, vengo a interiorizarme de los antecedentes, deja averiguar, tengo antecedentes y les vengo a hablar con ustedes. Pero para contar, ¿hay personas detenidas por este segundo? Recién me enteré del procedimiento que esto es una unidad especializada, por lo cual nosotros como personal territorial nosotros estamos prestando momentáneamente la cobertura, vengo a interiorizarme de los antecedentes y hablo con ustedes para checar lo que A pueden diferencia checar. de la semana pasada también está trabajando la Policía de Investigaciones, o sea, bien compleja esta investigación, ¿no? Claro, hay unas investigaciones acá en el lugar, desconozco que obviamente la misión que están cumpliendo, pues déjenme ir a ver qué es lo que sucede y les vengo a hablar con ustedes. Coronel, solo saber cómo llegaron a este punto, cómo dieron con este homicidio. Yo me acabo de enterar recién, ¿no es cierto? Como estoy reiterando, ¿no es cierto? Como personal territorial, vengo a interiorizarme de, ¿no es cierto?, lo que está sucediendo, ¿no es cierto?, en este sector. Una vez que tengan... Lo desconozco porque vengo recién llegando. Usted está aislando el lugar, ya que usted me está diciendo que es territorial, ¿no? O sea, hay personal, hay unidades especializadas trabajando aquí en el sector. La unidad especializada que no tiene nada que ver con las unidades territoriales, en este caso la 25, la 52, como decía Maipú. Jorge, si me puede seguir, Jorge, si me puede seguir para mostrar que llegó la Policía de Investigaciones, también llegó el prefecto. Es tan grave esta situación que es un trabajo mancomunado entre las policías. Llegó la Policía de Investigaciones, acaba de llegar el prefecto, porque esto es un trabajo que tiene que ser coordinado no solamente por parte de Carabineros, sino también con la Policía de Investigaciones. ¿Por qué digo esto? Porque todo antecedente que esté investigando por cada una de las policías va a ser relevante en una investigación en curso. ¿Por qué? Porque sigue el desarrollo, ya que no se ha detenido la totalidad de esta banda que ha sido situada en este sector.
donde ellos practicaban torturas, no solamente en una vivienda, sino en esta segunda vivienda que acaba de confirmar personal territorial de Carabineros. Pero hasta el momento no se han encontrado personas detenidas ligadas a lo que se trataría el tren de Aragua. Es por eso que este trabajo mancomunado entre ambas policías va a servir. Por ejemplo, personas que hayan sido detenidas previamente en este sector por ilícitos, por delitos violentos como los que les contaba, torturas, secuestros, extorsiones e incluso homicidios, sobre todo acá en el sector poniente de la capital. Andrés, te tengo una pregunta, Francesco, por acá. ¿Cómo es el sector? Porque yo entiendo que esto, gracias a ECO, que empieza a unir ciertos homicidios e investigaciones que son de otras comunas, llegaron a la primera casa con la tesis de que no solo se torturaba, sino que cuando no se pagaba, se terminaba matando a esas personas, y tenían la tesis de que justamente podían ser que muchos de esos cuerpos estuvieran en la casa y encuentran las osamentas. Entonces tienen que tener unas características, como tú decías en algún minuto, para poder esconder cierta, no solamente digo el procedimiento de secuestro, sino además la evidencia. Si eso es lo macabro de todo esto. ¿Cómo es el sector, Andrés, para que estas bandas lleven adelante estas operaciones terribles? Es muy buen punto ese, Francesco. ¿Por qué digo esto? Porque este es un sector rural, alejado de lo que es el cono urbano, pero viven familias. Acá viven muchos niños. Incluso Jorge me puede graficar con esta imagen. Mira acá, Jorge, sígueme. Miren acá. No vamos a mostrar a los niños, obviamente, pero esos son los juguetes de los niños. Hay muchas familias que no tienen nada que ver con esto. Obviamente viven en estas condiciones porque no tienen dónde vivir, son casas de material ligero. Estamos en la ribera del río Mapocho, pero hemos visto muchos adultos mayores, muchas familias que no tienen nada que ver con esto. Pero por otra parte, yo creo que muchos de ellos no quieren ayudar, no quieren declarar por miedo a represalias. Son tan violentos en su actuar estos sujetos que yo creo que tienen todo atemorizado a toda esta comunidad, por así decirlo, que es el sector conocido como calle Machicura. Esto es muy el sector conocido también como Rinconada, acá en la comuna de Maipú. Exactamente, Rinconada de Maipú, que si usted sale por la autopista, la ruta 78, pasa por Rinconada de Maipú, está en dos partes, digamos, al lado, si usted va hacia la costa, al lado sur y el lado norte de la carretera, hay distintos lugares donde se han levantado este tipo de campamentos, donde van familias. Ahí uno veía, efectivamente, como decía Andrés, muy atinadamente, los juguetes de los niños que juegan ahí en ese sector. Hay una familia que dice la señora que se fue al sur, y de repente vienen los hijos con la señora y con la familia a estar en ese lugar. Pero claro, también uno advierte que nadie va a querer hablar mucho por temor. O sea, si tú ves que hay una casa del terror donde hay tipos que cometen este tipo de cosas, evidentemente que uno prefiere no exponerse ni uno y menos a su familia. No. Claro, yo entiendo que de verdad, o sea, la policía, es que esto es lo que hace ECO, logra unir ciertos puntos. Para esto se creó. Encontraban un cuerpo, veían que habían indicios de tortura, lo conectaban con otro, y llegaron hasta estas casas. Particularmente la primera estoy hablando yo, hay que ver qué tan unida está esta investigación con la primera. Pero llegaban a estas casas con la seria sospecha de que no solamente... Porque la tortura se hace durante el secuestro para motivar el pago del rescate. Claro. Como es una amenaza provocadora a la familia o al grupo, porque pasa con familia y pasa con los grupos a los cuales pertenecen estos sujetos. También es un tema de ajuste de cuenta o de daño a la otra banda. Y estaba la sospecha de las policías que en estas casas o se torturaba o derechamente se escondían cuerpos. Claro. Y por eso hay una búsqueda tan exhaustiva, y encuentran estas osamentas en la primera casa, que es lo que van a buscar ahora. Es complicado porque esta es la tercera casa del terror que se encuentra. La primera en Arica. Ya, cuando lo veía en Cerro Chuño, que uno lo encuentra como lejano, ¿no es cierto? Como en Arica, uno dice... Desde acá, es terrible para la zona, para el sector, para quienes viven allá, pero uno lo encontraba lejos. Es feo decirlo, pero no sé. Es que en Santiago pasa eso. Pero en Santiago uno lo siente lejano. Ahora, después en Maipú, ya que empezamos a encontrar que ya es acá. Sí. Ahora, nuevamente en Santiago, y por otra parte, si se encuentran restos, tampoco se sabe quiénes son las personas secuestradas, quiénes son los cuerpos de las personas, o las osamentas. O sea, es como uno se empieza a preguntar, ¿cuántas casas más de estas hay? ¿Cuántas personas hay en estos momentos que están secuestradas? Seguramente. O que están siendo torturadas. Bueno, este es un tema, mira, y tú diste
en el clavo en una cuestión, Michelle, porque pasa siempre, lamentablemente, acá en Santiago, donde vive el 40% de la población, y tenemos las autoridades nuestras están acá, y todo se concentra acá. Entonces, cuando pasa algo en Arica, es como una anécdota. Cuando pasa algo en Iquique, es como, sí, hay que poner atención. Pero no tanto hasta que te pasan acá en los zapatos, ¿no es cierto? Hasta que te pasan los zapatos y ahí tú decís, chuta, parece que es grave esta cuestión. Eso más o menos pasa en el país porque tenemos ese fenómeno de centralismo bien arraigado, lamentablemente, y sobre todo nuestras autoridades. Pero, Andrés, te quería hacer una pregunta. ¿La primera casa está conectada con la segunda de algún modo? Digamos, ¿pertenecería a la misma banda? Es decir, ¿a raíz de encontrarse la primera casa se logra llegar a la segunda? Porque están cerquita. Según lo que nos confirmó Carabineros, esta sería una ampliación de la investigación de la semana pasada, en donde la casa donde se realizaban torturas ahí en calle Machicura terminó con 6 personas detenidas, todos ellos de extranjeros, y 4 de ellos permanecen en prisión preventiva también. Por eso les han extendido las diligencias y dieron con este segundo domicilio, en donde también Carabineros confirmó que se realizaban estas malas prácticas, torturas, extorsión también, y también posiblemente secuestro. Es por eso que toda evidencia va a ser sumamente relevante en la investigación, pero hasta el momento, hay que recalcarlo también, no hay personas detenidas. Cuando llegó Carabineros al lugar, estaba desocupada esta vivienda. No, sí, lo más probable es que hayan, ¿cómo se llama?, abandonado el lugar una vez descubierta la primera. Sí, pues. Sin duda que sí. Es lo más probable. Y quizás llegaron a esta segunda vivienda porque justamente la investigación y las interrogaciones a los detenidos, claro, les permitió llegar a quizás cuántas quedan, como decía la Michelle. Sí, si esto puede continuar la investigación, ¿les parece también que revisemos justamente dónde ocurrió este lugar en términos de lo cercano o no de la ciudad? Primero nos va a dar luces de dónde más pueden existir estas llamadas casas de tortura. Miren, aquí tenemos la ciudad de Santiago, ¿ok? La carretera, y nos movemos ahora por este sector, Rinconada de Maipú, y nos vamos en dirección al río Mapocho. Este es el río Mapocho. ¿Dónde entonces estarían dónde sería este lugar? Claro, si nos acercamos un poquito a este sector, recuerden ustedes, de Santiago nos vamos en dirección al Mapocho, calle Machicura, y llegamos a esta zona. Y esta es la zona particular donde estaríamos encontrando estas viviendas, donde, como Andrés nos decía, que viven familias, una suerte de campamento, como tú decías, Repe, pero aquí estaría el sector de 2 casas de tortura. Claro, aquí estamos con una imagen más cerca, pero esta parte, ojo, de todas maneras es muy cerca, muy cerca de poblaciones que ya no son campamentos, si lo fueron hace mucho tiempo, ¿no? Así que la verdad de las cosas que es bien impresionante en términos de cómo se alejan de la ciudad, pero de todas maneras están cerca, de todas maneras son capaces de llegar rápido a la carretera. Ahora, es un lugar alejado, es un lugar, por decirlo de alguna manera, no sé, idóneo para esconderse de algo, digamos, para esconderse o esconder personas. Claro, son pocas personas, hay poca urbanización, no sé cómo estará el tema de la luminaria, en el sector pareciera que no tiene, porque en esa zona donde estamos, donde está Andrés y donde está también la Ana María Silva, efectivamente, al parecer carece de luminario público, por ejemplo. No, no tiene. Entonces, una boca de lobo en la noche. Preguntémosle a la Anita. Ana, ¿estás por ahí? Hola, Repe, sí, tal cual lo que tú estás diciendo. De noche debe ser muy, muy oscuro acá porque se ve que no hay luminario público porque, como bien lo decía Andrés también, es una zona más rural, digamos, un campamento. Pero lo que también decían ustedes y que yo me acabo de dar cuenta porque venía rapidísimo por la ruta 78 es que efectivamente alrededor de este campamento, muy cerquita, hay casas también de familia, casas un sector residencial, un barrio en donde hay niñitos, perritos, familias, absolutamente familiar esta parte. Bueno, nosotros estamos acá cerquita también de esta famosa casa, de esta casa del terror, que solamente escuchar el nombre también da susto, ¿no? Pero efectivamente es un lugar muy, muy eriazo alrededor de la casa, porque sí, lo que entendemos es que la casa estaría
hacia allá, Dani, hacia estas latas que están allá. Si vamos a enfocar un poquito más a la derecha, están hacia allá. Entonces no hay otra cosa al lado, atrás. Digamos, está completamente sola. Y claro, las latas solamente se puede ver desde acá que hay una pequeña antena. No sé si ahí que Dani levantó la cámara se puede ver un poquito más. Y claro, que investiguen por supuesto la relación con el secuestro que ocurrió el 14 de diciembre. Y la otra casa, Francesco, estaba también como a 2 cuadras de acá. Me quedé sin retorno, por si me pueden volver a llamar, estoy sin retorno. Pero claro, la otra casa estaba cerquita como a 2 cuadras de acá. Lo que yo les decía también, se investiga por supuesto si esto tiene que ver, si estas casas tienen que ver con el secuestro ocurrido el 14 de diciembre, que fue un secuestro muy particular, porque los testigos grabaron este secuestro y el video por supuesto que se hizo viral. Fue un hombre que se lo llevaron cuando estaba comiendo en Vicuña Maquena en la vía pública. Y posteriormente a eso resulta el hallazgo de la otra casa, en donde también habían encontrado donde habían asesinado a una persona. Y lo otro que también lo hemos dicho en reiteradas oportunidades durante la mañana es que investigaban el tema de los restos de osamenta, digamos, que no se sabía hasta este minuto si son o no son humanas. Ahora, el fiscal Barro está dentro, estamos muy atentos a lo que puede decir. Te escucho, Repe. Sí, el fiscal Barro está dentro. Bueno, él está liderando todas las investigaciones, o uno de los que lidera las investigaciones del equipo ECO, contra el crimen organizado y los homicidios. Estos son, yo creo que son hitos bien importantes en las investigaciones, porque no conocíamos de estos temas, salvo obviamente lo que estaba pasando en Arica, pero no conocíamos cuánto podía ser la brutalidad y el alcance de estos grupos. Lo hemos visto con las personas que se encuentran con los homicidios por encargo, que ya es desatado, pero además casas destinadas a, como tú describías muy bien, Francesco, retener y torturar para obligar el pago, para motivar el pago, en operativos que son, bueno, y por supuesto con mutilaciones, desmembramiento, en medio de gente que vive ahí en un campamento, semicampamento, si usted lo quiere llamar. Y ¿cómo se llama? Donde hay niños, donde, bueno, obviamente hay mucho miedo y mucho temor. Es que, ¿sabes que también son lugares, yo creo, que son más fáciles de amenazar a las personas? A que no hablen. Se me imagina a mí. Porque les da más miedo, porque es un campamento, ¿no es cierto? Es un campamento donde las personas están en un lugar, en una situación que no es regular. ¿No seguramente no pasa la patrulla de seguridad ciudadana, no hay planes para hacer áreas verdes. No son campamentos cerrados, entonces es un lugar donde es mejor, aquí nos quedamos callados, porque si nosotros decimos algo, primero nos van a echar de acá, nos van a venir a sacar. Entonces mejor no dicen nada. Entonces obviamente que estas personas saben que si van a un lugar así, son personas que no van a decir nada, los pueden hasta amenazar incluso si dicen algo. Anita, nos está escuchando, ¿nos puedes contar si este campamento es cerrado? Mira, tal como ustedes dicen, aquí esto está en completo abandono, porque si nosotros caminamos un poquito aquí, Dani me muestra, está muy sucio. Hay bombillos también, hay basura, botellas, ampolletas, absolutamente todo también regado, digamos, en este sector, juguetes abandonados. Entonces, claro, se puede ver que es un sector que está en abandono también. Lo otro, no menor el dato, no hay buena señal. De hecho, estoy conectada con ustedes, pero se me va cayendo la señal. Entonces también es un sitio estratégico en ese sentido, por si algún secuestrado lo traen para acá, también es mucho más difícil rastrear señales, supongo, porque se cae el 3G, el 4G no existe. Entonces, en cualquier momento se nos puede caer otra vez la llamada. Sobre el alumbrado, lo que decía Repe, claro, se ve que hay unas líneas de electricidad que estas son seguramente las que sacan en los campamentos, pero el alumbrado público está allá al fondo, ahí Dani les va a mostrar, y es justo allá en donde están las casas más familiares, el sector que es un poco más residencial. Y claro, es un campamento. Lo otro que les decía, allá donde está desplegado Carabineros, donde están estas patrullas y los carabineros por allá, también es clave porque no hay nada del otro lado. Entonces es un sitio en donde también se puede hacer eventualmente un ajusticiamiento. Ya sabemos que los patrones que siguen este grupo son bastante terroríficos, entonces por eso están desplegados allá para encontrar cualquier evidencia, restos de sangre, osamentas también, como se encontró en la otra casa, Michelle. Claro. Las condiciones son óptimas para hacer, digamos, para esconder las atrocidades que se cometen. Difícil acceso. ¿Te costó mucho entrar, Anita, al lugar, llegar?
Parece que no me escuchan. Se le va la señal. Se le da la señal. ¿Sabes qué pasa? Difícil acceso, lejos, sin alumbrado público. A ver, todas las condiciones. Todas las condiciones. Todas las condiciones. Porque muchas veces si los amenazar. involucrados son personas de otra banda o de otro tipo de negocio que tú quieres eliminar o que sabes que están generando mucho dinero y tú les quieres quitar ese dinero, los llevas a lugares donde tampoco ellos puedan reconocer ninguna característica, ruido, nada que les permita después llegar de vuelta con otro grupo de gente o particularmente las policías. Tienen que ser lugares, claro, aislados, más allá de que los lleves encapuchados para que no vean dónde van. Estoy pensando en las personas secuestradas. Durante el proceso terrible que viven, tampoco pueden enterarse mucho de dónde están. Claro, yo estoy pensando en el campamento, que hay lugares, que hay campamentos que están súper bien organizados, o sea, Sí, claro, tienen por años. de todo, claro, entonces se conocen entre ellos, se ayudan Ahora, entre se ellos. parece mucho recuerdan ustedes que la PDI en 2 ocasiones logró desbaratar al brazo armado del Tren del Agua en Chile, los gallegos en el norte, ¿cierto? 2 operaciones cada una de 6 meses. Brillantes operaciones, Cerrochuño, que tú lo mencionabas, Michelle, brillantes operaciones, la primera y la segunda por parte de las policías y la fiscalía, que después se anduvo cayendo a raíz de este juez, recuerden ustedes, que entregó información y que fue un escándalo a propósito de agentes encubiertos, víctimas y un gran etcétera. Pero lo menciono porque me parece que se parece un poco la geografía, las condiciones, la búsqueda de lugares donde puedan realizar este tipo de secuestro, tortura, extorsión y al mismo tiempo, al menos en el norte, quizás acá también, ojo, habían personas escondidas, o sea, parte de las personas detenidas funcionaban operativamente allí, no es solo la casa de tortura, también vivían o trabajaban. Claro. Entonces quizás acá la investigación también va a determinar dónde más están estos grupos, quizás cerca de ahí. Anita, ¿nos escuchas ahora? Sí, ahora sí te escucho. Como te decía, hay muy mala señal, pero claro, ahora nos ubicamos acá en esta parte para que puedan ver el movimiento también que está realizando Carabineros. Es un gran despliegue, está la Bocar, está el GOP, está el equipo ECO, como también les habíamos contado, porque hay que ver cualquier rastro, cualquier evidencia también. Lo otro, que entendemos que no hay ningún detenido hasta este minuto, que no había personas al interior de esta vivienda, pero que sí está muy, muy cerca de la otra denominada Casa del Terror. Y claro, como lo decía Francesco, las prácticas son sumamente brutales. De hecho, el secuestro que yo les mencionaba anteriormente habría sido de un ciudadano colombiano que habría sido el que fue retenido en plena vía pública en Vicuña Maquena. Entonces por eso se investigó desde el principio si esta detención de los cabecillas de esta banda y también este nexo con el secuestrado tenían algo que ver con estas casas del terror. Ahí vemos también personal de la Bocar, debe ser que están vestidos de blanco, que es lo usual cuando están buscando, están periciando el lugar. Repe. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que lo más probable es que si esto ocurrió en Arica y se descubre en Maipú, no sea la única parte. No, o sea, lo más probable es que así sea, que no sea la única parte. Yo estoy pensando también incluso saliendo un poco de lo que es la región metropolitana. ¿Por qué no va a estar ocurriendo esto en la región de Valparaíso? ¿Por qué no va a estar ocurriendo en regiones del sur? O sea, si esto ocurre en la nariz, o sea, está ocurriendo aquí mismo, en la nariz de la región metropolitana, de las autoridades, claro. ¿Por qué no va a ocurrir en otras partes? Sí, claro. Entonces, o sea, si ya está ocurriendo, si Arica salta rápidamente a la región metropolitana, ¿por qué no va a estar ocurriendo en otras partes? Entonces, más personas que están secuestradas, que están siendo amenazadas, las personas que están siendo amenazadas no están dando aviso, ¿no es cierto? Se quedan calladas, no dicen nada. O sea, por lo pronto lo que ocurrió en Rancagua, o sea, la capital de O'Higgins, este empresario secuestrado, ¿dónde lo tuvieron? Probablemente también tenían algún lugar. Lo mismo puede... Nada improvisado en ese sentido. No. Entonces, lo que dice Michelle es muy cierto. O sea, probablemente esto está ocurriendo. Ya hay estas casas en varias partes, sobre todo en las grandes ciudades. En el norte no te quepa duda. No te quepa ninguna duda. O sea, la ciudad de Antofagasta, que es enorme, Iquique, ¿por qué no? O sea, es muy atingente la pregunta. Entonces, imagínate personas que estén en estos momentos siendo torturadas y que nosotros no tengamos idea y que uno no se imagina. Aparte que convengamos que el Tren del Agua, al parecer, como decía el Rep hace un rato, funciona conquistando con células que en distintos lugares, y las investigaciones policiales ya dan cuenta de ciertas jefaturas
claro, por decirlo de alguna manera, que funcionan en distintos sectores de la región metropolitana, que es muy grande, pero también de otras regiones. Entonces, si esas jefaturas o grupos organizados que le hacen servicio al Tren de Aragua, ¿qué tipo de servicio? Si hay secuestro, tiene que haber una casa. Y además que estamos frente a otro tema, Francesco, para complementar lo tuyo, que tiene que ver con que estas bandas tremendamente organizadas y que traen franquicias a nuestro país, lo que hacen también es o trabaja para mí o chao. Aquí yo no voy a compartir el territorio. Claro. Entonces eso es lo que hablaba la otra vez, entiendo que era el fiscal Barro, puede que me equivoque, de que acá estamos frente a una guerra de exterminio. Es decir, este territorio es mío. O ustedes trabajan para mí o se van. Aquí nada de que de aquí para acá es tuyo y que de aquí para acá es mío. No. Sí. Y eso por eso vemos tantos ciudadanos extranjeros ajusticiados con signos de tortura, votados en cualquier parte, muchos NN que entran de forma irregular, que han pertenecido a agrupaciones menores que a lo mejor no se quieren someter, entonces bueno, lo siento mucho, chiquillos. E incluso también nacionales, es decir, chilenos, que han tenido también este tema. Víctimas de las balaceras de las últimas semanas. Claro. Y ahí están las investigaciones de por qué se generaron esas balaceras, a quién buscaban. Pero te quería decir una cosa, algo que decía la Anita, que no quiero que lo dejemos pasar. Es verdad que a estas personas el modus operandi de cómo las secuestran también es tremendamente brutal. E incluso han habido imágenes de personas caminando por la calle en plena Alameda y es verdad que llega un auto, se bajan 4 o 5 personas, te agarran y te suben con pistola y nunca más supiste ese tipo. Y eso lo ve mucha gente que está caminando a cualquier hora, da lo mismo. Es que lo peor de todo esto es que esto es silencioso. Es como, de esto nadie se entera. O sea, está ocurriendo todo esto y es como que ocurriese bajo la tierra. Una cosa así. Es como, no sé, porque detrás de todas estas personas hay familia. O sea, muchas personas se deben enterar. O sea, si secuestran, no sé, a un pariente tuyo, tú vas a saber. Sí, lógico. Vas a saber que estás siendo extorsionado, que te tienes que conseguir cierta cantidad de dinero en tanto tiempo. Pero todo esto es como en silencio. No le puedes pedir ayuda a nadie. Claro, porque sobre todo cuando se trata de bandas criminales, una contra la otra, sí, pues. Evidentemente no vaya a estar... no vaya a estar denunciando a la policía. No. Entonces, evidentemente aquí muchas de estas cosas, digamos, pasan sin que la gran mayoría se entere, digamos, o que sea una afectación tan directa. Pero la afectación ocurre ¿cuándo? Cuando una banda quiere ajusticiar a otra persona y resulta que entre medio de una calle cualquiera ocurren balaceras brutales y hemos visto niños muertos, hemos visto gente inocente muerta. Y eso es producto de esta guerra de exterminio entre bandas. Sí. Entonces, evidentemente que... comienzan a morir inocentes y comienzan a tener una afectación brutal en toda la situación de seguridad. Ana María Silva, está el grupo ECO ahí trabajando, ¿no? Oye, aquí estoy escuchándolos, pero también estoy pensando que lo que dijo Michelle, mientras el pago no llega, mientras el rescate no llega, uno presume también que estas personas secuestradas sufren. Y acá, si alguien grita, si alguien llora, si alguien pide ayuda, es prácticamente imposible que alguien lo escuche, porque las residencias, las casas familiares que yo les decía, están como a 2 cuadras. Y lo otro, que los vecinos también de Maipú, sobre todo, ¿qué está pasando en Maipú? Es lo que se preguntan, porque hemos visto ya 2024 que se han encontrado cuerpos en distintos lugares de Maipú. Entonces, cuando ocurre, cuando demostramos un hecho así, los vecinos también dicen, bueno, puedo tener al lado o a 2 cuadras de mi casa un centro de tortura, básicamente, esta casa del terror, como le denominó Carabineros. Y deben estar también muy impactados con este despliegue y ya con el antecedente de la otra casa en donde se hablaban de osamentas. José Michel. Oye, tenemos información que ha ido recibiendo el equipo, que esto también de alguna manera se acelera, se potencia, se cataliza la idea de los secuestros, de las casas de tortura, de lo que hacen estas organizaciones, a raíz de algo que vivió un hombre que ustedes dirán, bueno, ¿quién es? Hernán David Landaeta Garlotti, de 25 años cuando lo detienen. ¿Quién será? Bueno, alias el Satanás. Es líder, o uno de los líderes, principal cabecilla de las bandas que se organizan para trabajar para el Tren de Aragua en Chile y que está viviendo un proceso judicial, está encarcelado, esperando extradición a Venezuela y una serie de otros procesos judiciales. Pero claro, en este minuto sufrió, comillas, una operación que le quitó
la comunicación, porque un allanamiento en la celda, qué sé yo, le quitó comunicación con sus grupos de contacto, porque sigue funcionando desde la cárcel. Esa es la acusación, la denuncia, que sigue liderando todo desde la prisión, comillas. Y a raíz de eso, nos quitaron comunicación con él, esto se acelera, se potencia, se cataliza. Hay más secuestros, hay más casas de tortura o habría más operaciones de estas bandas justamente en el país. Como represalia. Como represalia, como diciendo, bueno, quieren hacer un gallito, veamos quién tiene más fuerza. Porque, claro, muchas veces quizás la misma investigación para encontrar dónde están las demás bandas, células, etcétera, tienen que ver con cómo opera este tipo dentro de la cárcel. Repíteme un poquito cómo era que operaba este gallo. Mira, Hernán David Landaeta Carlotti, 25 años. Ya. Fue detenido en Chile en marzo del 2022, procesado por asociación ilícita, secuestro extorsivo, robo con intimidación, secuestro con homicidio, usurpación de identidad, tenencia ilegal de armas de fuego, tenencia ilegal de municiones, trata de personas con fines de explotación sexual, que los traía de afuera, y le dicen Satanás. Iba a ser extraditado en algún minuto, porque tiene cuentas pendientes en varios países, de 25 años, ¿eh? 25 años. Satanás. Casi 10 menos que yo, una cosa impresionante. Y el tipo, la Corte Suprema en Chile detiene esa extradición en cierto minuto porque tiene que pagar las cuentas también acá. Pero a raíz de él se están generando una serie de otras investigaciones, porque al tener al cabecilla tú puedes hacer nexos con un montón de otras cosas. Ya, ¿y él dónde está en este momento? ¿Santiago 1? Buena pregunta, lo puedo confirmar. Ya, está en Santiago 1. De alta seguridad, sí. Y, claro, se hace un operativo, no sé muy bien, pueden ser las dos cosas al mismo tiempo, para seguir investigando otras células, o porque derechamente querían que cortarles la comunicación de él con otros grupos, pero yo creo que pueden ser ambas cosas, porque a raíz de esas mismas comunicaciones tú puedes llegar hacia dónde se está dirigiendo, pero a raíz de eso vendría esta represalia o esta intensidad mayor. Que a él le quitan la comunicación. Claro. Hace un allanamiento en su celda y le quitan la comunicación. Su celda o la de quien la de sea, todo, porque ¿no? Puede ser que el tipo maneje, ¿qué sabes Sí. tú? ¿Cuántos celulares, cuántas personas que se comunican? Quizás no es él. Yo me imagino que él, o sea, un criminal con estos antecedentes, estará en la cárcel de alta seguridad, en el módulo de alta seguridad. Y sin tener contacto con nadie. Uno Claro, se imagina pero eso. Eso es lo que uno esperaría. Lo mismo. El tema es que al parecer, según la información que tenemos, habría fabricado una antena o artefacto con el cual comunicar. Ya, pero ¿qué onda, Pero MacGyver? ¿cómo? Claro. Rompió un pedazo de la sábana, sacó un cachito de la ventana. Todo esto hay que ¿Cómo va a consolidarlo, pero fabricar? yo creo que estos grupos, ojo que nosotros tuvimos presente a Gendarmería acá en el programa y nos explicaba un poco cómo funciona esta celda y que son de calidad cuando tienes personas de alta peligrosidad. Ok. Pero no es cosa, o sea, la ciencia ficción, el cine no está muy lejos de la realidad muchas veces. Estas personas logran comunicarse de todas maneras con otros reos, muchas veces corrompen también a ciertas personas que están encargadas de la seguridad y llegan a comunicarse con otros grupos que se terminan comunicando, porque están en celdas de otro tipo de características, con los grupos que están afuera. O sea, el camino de la comunicación no es que sea necesariamente, digo, esto para que nos imaginemos el contexto, no estoy hablando del caso específico, pero efectivamente tienen muchas veces mecanismos por los cuales el líder de la banda habla con uno, el uno habla con el 2, el 3, y ese cuarto que tiene el teléfono se comunica con X célula en X sector del país. O sea, es mucho más alambicado, laberíntico muchas veces como ellos se comunican. Otras veces es súper obvio, artesanal y burdo, hasta uno podría decir, porque han habido investigaciones que dan cuenta de eso, de cómo funcionan estas bandas dentro de las cárceles. Hay de todo, digamos. Eso No, claro, lo que pasa es que resulta insólito, o sea, por eso uno habla acá, y estuvimos acá conversando también con gendarme, un alto funcionario de gendarmería, Sí. no me acuerdo el nombre. Yo tampoco, pero responsable de esta área incluso. Y que gendarmería tiene el control de las cárceles. Y uno dice, sí, las tiene, evidente, digamos, uno ve que las cárceles funcionan, pero tiene el control de toda al de interior, todo lo que ocurre. de lo que ocurre al interior de las casas. Bueno, todo indica que no mucho. No mucho. Porque sigue habiendo teléfonos celulares, siguen teniendo señales. Y es probable que, no sé, uno debiera preguntar, yo no sé si esto se puede, digamos, alguien debiera contarle también a los chilenos cómo funcionan estos módulos de alta seguridad. Porque si estas personas tienen las condiciones
para poder, y lo pongo en no lo sé, como una interrogante, si estas personas siguen funcionando desde los módulos de alta seguridad o la población penal sigue mezclada, y aquí la verdad que entran los celulares, entra la droga y se sigue comandando todo desde adentro para que este señor haga todo dirija todos los crímenes que comete, evidentemente hay un problema grave. Pero no solo eso, sino que además, más grave aún, es que si se le allana la celda y se le quita este artefacto que, Dios mío, MacGyver, Claro. resulta que después hay represalias por fuera. O sea, represalias por fuera es derechamente, digamos, una provocación. Claro. Es una provocación al Estado. Exactamente. Ya no es que voy a hacer las cosas escondidas del Estado totalmente, sino que incluso si el Estado me entorpece mucho, yo igual voy a guardando las proporciones, insisto, guardando las proporciones y sin el ánimo de alarmar a nadie, ¿qué pasó en Ecuador? En Ecuador se fuga una de las personas más peligrosas detenidas en ese país, como el tipo que estamos hablando ahora, para Chile. Se fuga. El presidente, las policías y los equipos de seguridad de ese país dicen, a ver, vamos a hacer una cuestión más firme, militares a las calles, vamos a buscarlo con todas las fuerzas que tenemos, y provoca que ciertas bandas, ni siquiera la de ese tipo, se metan a un canal de televisión diciendo, ¿qué me sacan a mí los militares a la calle? ¿Qué me sacan la policía de todas partes? Eso es un acto de fuerza, de otras proporciones, terrible, pero básicamente uno podría decir, bueno, esto se parece en eso. A otro nivel, evidentemente, pero tú me quieres presionar, tú me quieres arrinconar, mucho cuidado, que esto se va a poner peor. Pero al final... Y esto sí lo dicen las policías en sus investigaciones de cuando uno les pregunta, ¿pero por qué no hacemos algo con más fuerza? Mira. Bueno, porque la respuesta puede ser muy, muy dura y sanguinaria. Exacto. Fiscal, buenos días.